Con el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, llegamos al fin del estudio de esta preciosa carta que nos ha mantenido interesados durante varios viernes. Este capítulo 16 es el capítulo final y contiene, como todos los demás, preciosas enseñanzas. Lo primero que nos llama la atención y nos hace admirar una vez más a este hombre glorioso llamado el apóstol Pablo, es el tema con que se abre este capítulo 16. Pablo habla de las ofrendas. En el capítulo 15, como estábamos viendo el viernes pasado, el apóstol trató el tema de la resurrección y reveló cosas magníficas, tremendas, que solamente él conocía o solamente a él el Señor se las reveló. Y enseguida, casi sin transición ninguna, salta de la resurrección, el arrebatamiento, la trompeta final y demás cosas gloriosas que ha tratado en el capítulo 15 al tema de las ofrendas de la iglesia. Y esto nos hace ver que en la iglesia de Jesucristo las dos cosas son necesarias. Por momentos tenemos que profundizar en la doctrina del Evangelio, escudriñar e indagar en los tesoros de nuestra fe cristiana evangélica y también ocuparnos de las cosas materiales y comunes de la vida. La iglesia de Jesucristo que está viviendo en este mundo y está esperando su segunda venida, debe vivir justamente con la frente en el cielo, pero con los pies en la tierra. Quiero decir que nosotros los cristianos tenemos que estar atentos, no solamente a las grandes revelaciones doctrinales bíblicas, sino también a las cosas necesarias y comunes de la vida, como es el comer, el vestir, el trabajar y, por supuesto, el ofrendar a la iglesia. Así que, admirando una vez más a este hombre llamado Pablo, vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios 16, del 1 al 4, que dicen así: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Veamos qué instrucción da el apóstol Pablo a una iglesia sobre cómo dar ofrendas. En primer lugar, tenemos que aclarar que esto de la ofrenda para los santos, de ninguna manera Pablo está hablando de esos santos que están en algunas iglesias católicas, figuras de yeso o de mármol o de lo que fuere, y que la gente les pone moneditas u ofrendas. Los santos, en el lenguaje del Nuevo Testamento, son los creyentes, somos todos y cada uno de los creyentes en Cristo que somos llamados santos, porque todos somos santos o apartados para Jesucristo. El sentido de santidad en el Nuevo Testamento es primariamente apartamiento. Cuando una persona se convierte a Cristo, instantáneamente queda apartada del mundo y dedicado a Jesucristo y es heredero de su reino, y por lo tanto le corresponde que se le llame santo o apartado. Así que cuando Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, muy bien podemos leer, en cuanto a la ofrenda para los creyentes en Jesucristo. Entendiendo bien esto, sigamos adelante. Pablo habla o dice 3 cosas con respecto a las ofrendas de las iglesias. En primer lugar, tiene que ser con orden. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El cristiano tiene que hacer todas sus cosas con orden. Debe trabajar con orden, debe estudiar con orden, debe cobrar su salario con orden y debe administrar su dinero con orden, como también debe administrar su familia, su vida, su matrimonio,
con orden. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y los creyentes en Cristo debiéramos manifestar orden en todos los aspectos y en todas las situaciones y acciones de nuestra vida. Así que en cuanto a esto de dar, hay que dar ordenadamente, es decir, conforme a un plan metódico de dar ese dinero. También esta ofrenda para el Señor tiene que ser regular. Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo. Es interesante que Pablo mencione el primer día de la semana como día de ofrendas, porque el primer día de la semana es el día cristiano, es el día domingo, es el día del Señor. De ninguna manera Pablo está diciendo que los creyentes den su ofrenda el día séptimo o día sábado. No lo dice porque justamente las iglesias que él formó y las iglesias que él adoctrinó no guardaban el día sábado, el día séptimo de la semana, sino que guardaban el día primero, el día de Cristo, el día de la resurrección, el día típico de los cristianos evangélicos, el día en que se debe adorar al Señor y servir al Señor de una manera especial. Por eso Pablo bien dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pablo recomienda también dar proporcionalmente. Cada uno de vosotros, según haya prosperado, aparte algo. Si en la semana hemos ganado bien, pues demos bien. Si hemos ganado un poco más, demos un poco más. Y si hemos ganado un poco menos por alguna circunstancia, perdimos un día de trabajo o lo que fuere, pues demos un poco menos. Conforme a lo ganado, así tenemos que dar. Y la práctica de dar el diezmo es una buena práctica. El diezmo es sencillamente la 10ª parte de lo que uno gana. Si uno gana $100 en la semana, es propio que dé a la obra del Señor, a la iglesia a la cual pertenece, $10. No hace daño a nadie y es de beneficio para todos. Cuando todos en la iglesia tienen la costumbre de diezmar y dar metódicamente cada primer día de la semana, la iglesia siempre va a tener dinero para sus necesidades. Y llegado a este punto tenemos que decir una cosa. En los primeros días del cristianismo, en los tiempos de la iglesia primitiva, las ofrendas se realizaban con 2 únicos propósitos. Número 1, ayudar a los huérfanos y a las viudas y a los pobres y necesitados de la iglesia. Por eso Pablo habla de las necesidades de los santos. Primeramente los pobres de la iglesia, los hermanos y hermanas de pocos recursos. El segundo propósito de las ofrendas era ayudar a los que ministraban al Señor, a aquellos que predicaban, que enseñaban, que eran evangelistas o que pastoreaban alguna congregación dedicando todo su tiempo al pastorado. En aquellos tiempos la iglesia era muy sencilla, no había grandes templos que edificar, no había grandes organizaciones que sostener, los hermanos se reunían en casas de familia, hacían una vida sencilla, común, no había tampoco tanto gasto, ni tanto lujo como hay ahora, y la gente podía dar todo lo que ganaba, sean dineros o sean comidas, podían dar para las necesidades de sus hermanos más pobres. Y en tercer lugar, Pablo dice que hay que dar con decencia. Pablo recomienda que los que van a llevar esa ofrenda que él iba a levantar para enviarla a Jerusalén, tenían que ser hombres aprobados por carta. Así dice el verso 3. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Así que hay que dar con orden, hay que dar con método y hay que dar con toda decencia y con toda limpieza de manos y de fondos. No hay lugar en la iglesia de Jesucristo para manejos turbios en los dineros. Sobre todo en el dinero, las iglesias tienen que ser escrupulosamente limpias.
La segunda parte del capítulo habla lo que podríamos llamar acerca de la humildad y sencillez de este hombre grandioso que era el apóstol Pablo. Y vamos a leer los versículos del 5 al 12 a ver qué nos dicen. Primera de Corintios 16, del 5 al 12, que dicen así: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En este pasaje que revela la intimidad del corazón de Pablo, comprobamos su humildad y sencillez, siendo el más grande de los apóstoles que han habido, más aún siendo el hombre más grande que ha tenido la humanidad después de Jesucristo. Él se pone sincera y sencillamente a disposición de los hermanos para que los hermanos de Corinto lo encaminen a donde él tenga que ir. Así dice el verso 6: Podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Hay gente que le gusta mandarse sola, hay gente que le gusta ser dueño de su destino, dueño de su vida, que no aceptan órdenes, que no aceptan directivas de nadie, que ni siquiera reciben consejos, se creen tan grandes, se creen tan intelectuales, se creen tan poderosos, que nunca se someten al dictamen de sus hermanos más sencillos en Cristo. Pero Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, que espiritualmente hablando eran muy pero muy inferiores a él, y les dice: yo iré a donde vosotros me encaminéis. Es que Pablo sabía que la iglesia local, la iglesia de Jesucristo, tiene la asistencia especial del Espíritu Santo. Y aunque él era un hombre grande, glorioso, grandioso, la iglesia era superior a él, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y Pablo era apenas una parte del cuerpo de Jesucristo. Cada órgano del cuerpo tiene su valor, pero el cuerpo por entero vale más que cualquiera de sus órganos. Así también es en la iglesia de Jesucristo. Puede haber grandes evangelistas, puede haber grandes escritores, grandes cantantes, y estamos viviendo en la era de los cantantes. Pueden haber grandes administradores, pueden haber grandes obreros personales, pero siempre la iglesia local, la congregación, será superior a cualquiera de sus miembros. Por eso Pablo le dice a la iglesia: yo iré donde ustedes me encaminen. Qué hombre tan grande este, que sabe humillarse y ponerse a la altura del propio Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo para morir crucificado en la cruz por nosotros. En el verso 10 de este pasaje que hemos leído encontramos otro detalle de la humildad de Pablo. Dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo era un muchacho joven, era un discípulo de Pablo. Timoteo era un joven que recién estaba empezando a actuar en la obra del Señor, y Pablo era ya un veterano. Sin embargo, Pablo dice: reciban a Timoteo, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Para Pablo, todos sus
colaboradores eran tan buenos como él. Él no se creía superior a nadie. En otro lugar, él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia del Señor. Pero agrega, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si ustedes quieren leer este versículo, lo pueden encontrar, vamos a ver, sí, en el capítulo anterior, en 1 de Corintios 15, verso 10, donde leemos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo que Pablo era, todo lo que escribía, todo lo que hacía, las almas que ganaba, todo lo que él hizo sirviendo a Cristo no lo hizo él mismo, lo hizo la gracia de Dios obrando a través de él. Pero Pablo fue un hombre que no solamente aceptó la gracia de Dios para la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, sino que aceptó la gracia de Dios para poder servir a Jesucristo en todo el imperio romano con la mayor fidelidad y consagración. La tercera cosa en este pasaje que muestra otra vez la humildad y la sensatez, el sentido común del apóstol Pablo, está en el versículo 12. Dice así, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Este Apolos era un hombre eminente en la iglesia primitiva, era un gran orador, nacido en Alejandría, donde había muchas escuelas filosóficas. Seguramente que Apolos era versado en la filosofía y versado también en las Sagradas Escrituras. Era un varón eminente, poderoso en la Biblia, poderoso en el Antiguo Testamento, orador brillante. Le gustaba ser admirado y aplaudido. El apóstol Pablo le rogó varias veces. Vean ustedes la palabra, le rogué varias veces que fuese hasta Corinto. Pero Apolos no tenía ganas de ir hasta esa iglesia que era de gente bochinchera, gente bullanguera, gente de no demasiada cultura y educación. A él le gustaba más bien Éfeso u otras iglesias donde había gente intelectual, a los cuales él pudiera predicarle con esa oratoria brillante que tenía las verdades del Evangelio. Así que Apolos no tuvo ninguna gana de ir a Corinto, no quería mezclarse con esa gentuza. Pero el apóstol Pablo dice, pero irá cuando tenga oportunidad de ir. Pablo no lo mandó a Apolos. Pablo no le dio orden de que vaya a Corinto, le guste o no le gustare. Pablo le rogó que fuese. Y cuando Apolos se negó una y otra vez, pues Pablo se quedó tranquilo y le dijo, bueno, vete cuando tengas oportunidad y tengas ganas de ir. Así que por estos tres detalles vemos la humildad, la sencillez del apóstol Pablo. Y eso hace que lo admiremos todavía más. En la parte final del capítulo, que es también la parte final de la carta, tenemos los saludos. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18 primero. Así dice 1 de Corintios 16, 13 al 18. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas.
Aquí Pablo menciona a buenos cristianos de los tiempos primitivos. Menciona la familia de Estéfanas, que fue la primera familia convertida en la provincia de Acaya, y dice que todos ellos se han dedicado al servicio de los santos. Toda una familia ganada para Cristo y toda una familia, padre, madre, hijos y posiblemente siervos también, se dedican al servicio de los creyentes, al servicio de la iglesia, al servicio de los santos de Jesucristo. Y estas personas son las personas que realmente valen. Personas humildes, personas sinceras, personas consagradas, que no buscan dinero, que no buscan aplauso, que no buscan salario, pero que se dedican a servir porque tienen en su corazón el amor de Jesucristo. Y a estas personas, a esta clase de personas, dice el apóstol Pablo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. En la Iglesia de Jesucristo, la autoridad no es autoridad política, no es autoridad administrativa, no es porque un hombre tenga un título cual o tal que va a tener autoridad. En la Iglesia de Jesucristo la autoridad primeramente es espiritual. Cuando un hombre está lleno de Cristo y lleva una vida santa, tiene autoridad espiritual. Y es la única autoridad o la autoridad más grande que vale. La segunda autoridad es la autoridad intelectual. Una persona de brillante inteligencia, de profundos pensamientos, de gran capacidad intelectual, que dedica su inteligencia al estudio de la Biblia, es una persona que tiene autoridad. Tiene autoridad en razón de su intelecto vigoroso y poderoso. Y la tercera autoridad es autoridad doctrinal. Un hombre que conoce bien la doctrina del Evangelio, que conoce bien las doctrinas de la gracia, que conoce bien a fondo el misterio del Evangelio de Cristo, es un hombre con autoridad. Autoridad espiritual, autoridad intelectual, autoridad doctrinal. Esas tres autoridades hacen la autoridad de personas como Estéfanas y su familia. Y con razón, dice Pablo, sujétense a tal clase de personas. Ojalá tuviéramos en cada iglesia evangélica personas como Estéfanas, con grande autoridad espiritual, intelectual y doctrinal. Pablo menciona también y dice que se regocija con la venida de Estéfanas, Fortunato y Acaico, tres hombres de la iglesia de Corinto que visitaron a Pablo allá en Éfeso y le llevaron saludos de la iglesia, le llevaron recuerdos de los hermanos y muchos informes. Y Pablo se regocijó al ver hermanos lejanos. Qué linda que es la amistad cristiana, qué lindo que es el compañerismo en Cristo. Cuánto nos gozamos con encontrarnos con un hermano al cual hace mucho tiempo que no lo vemos, y este hermano nos trae noticias de su vida, noticias de su obra, noticias de su familia. La amistad cristiana es una especie de antesala del cielo. Tenemos que cultivar la amistad cristiana. Finalizando el capítulo y finalizando la carta, leemos los versículos 19 al 24 que dicen así: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Todas las iglesias de Asia, Éfeso y todas las demás, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, etcétera, etcétera, os saludan, saludaban a la iglesia de Corinto. Aquila y Priscila, que habían vivido en Corinto y se habían convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo en Corinto, saludaban mucho a la iglesia. Priscila y Aquila habían dejado en Corinto una huella luminosa,
con su vida santa y consagrada y dedicada al Señor y llena de amor para con los hermanos. Por eso le mandaban muchos saludos mandaban a la iglesia de Corinto. En el verso 20 dice Pablo: todos los hermanos os saludan, salúdense unos a otros con besos santos. Los cristianos adquirieron la costumbre de besarse unos a otros, hombres y hombres, mujeres y mujeres, hombres y mujeres. Era un beso de amor, era un beso de amistad, era un beso limpio, un beso de cristiano, un beso de amor. El apóstol Pablo lo llama ósculo o beso santo. Y así tenemos que ser. Cuando el corazón es santo y la mente es santa, el beso que damos a los hermanos o hermanas es beso santo también. Al final el apóstol Pablo pone una palabra que era muy usada en la iglesia primitiva, la palabra maranata. Se traduce el Señor viene. Los cristianos se saludaban diciendo siempre maranata, el Señor viene. La venida del Señor, inmediata, gloriosa, inminente, para arrebatar la iglesia y llevarla al cielo con él, era la esperanza más linda, más hermosa que tenían los cristianos primitivos. Y era costumbre saludarse entre ellos diciendo maranata, el Señor viene. Ellos esperaban la venida del Señor en cualquier momento. Y la esperaban con tranquilidad, la esperaban con fe, la esperaban con paciencia. No era una esperanza mórbida, no era una psicosis que tenían los cristianos primitivos, como en estos tiempos algunas personas tienen psicosis de la venida de Cristo, tienen la manía. Hace poquito, nomás un par de años atrás, cierto individuo publicó un libro que lo tituló 88 razones por las cuales Jesucristo va a venir en 1988. Ya ven ustedes, estamos en 1990, a mitad del año, y todavía no aparece el Señor Jesucristo. Tenemos que esperar al Señor cada día, como una esposa espera a su esposo que vuelva del trabajo para ofrecerle la cena, como una novia espera a su novio que la lleve al altar, como un enamorado espera a su novia que aparezca en el balcón. Así la iglesia de Jesucristo tiene que esperar a su Señor, con amor, con el Espíritu Santo, con paciencia, con alegría, al mismo tiempo que se ocupa de todos los menesteres de la vida. Tenemos que saludarnos, sí, con la palabra maranata, el Señor viene, pero no como si fuera esto una psicosis, una manía, una desesperación porque venga. Ni tampoco tenemos que andar buscando señales de la venida de Cristo por todas partes. Ni los terremotos, ni las pestes, ni los ciclones, ni los tornados, ni las inundaciones son señales de la segunda venida de Cristo por su iglesia. La segunda venida de Cristo por nosotros los creyentes es secreta, es súbita, es fulminante. Aparece en un momento el Señor y en un momento nos lleva con Él. Resucitarán los muertos en Cristo, nosotros los creyentes vivientes seremos transformados y así estaremos todos para siempre con el Señor. Esta es la esperanza lógica, la esperanza sencilla, la esperanza sensata de la iglesia de Jesucristo. Le esperamos, pero sin ninguna psicosis, sin ningún detalle mórbido o de desesperación. Así que hermanos, salúdense unos a otros y díganse unos a otros con una sonrisa y con un toque cálido de la mano: Maranata, el Señor viene. Hasta aquí el capítulo, hasta aquí la carta. Que el Señor la haga motivo de bendición y edificación para la iglesia. Amén y amén.